de partida para un proceso muy importante como la Revolución Mexicana. Estamos hablando de la huelga de Cananea que aconteció en 1906. Para hablarnos de este tema, nos enlazamos con la cronista municipal de Cananea, María del Carmen Figueroa. Qué gusto, María del Carmen, saludarla. Muy buen día. Muy buen día y la verdad, el gusto es mío. El gusto es mío y pues con mucho orgullo también, pues narrarle esa parte tan interesante, tan valiosa también para la historia del país. Las condiciones eran muy deplorables, ¿no? En aquel tiempo allá en Cananea, sobre todo con las compañías mineras, María del Carmen, y eso pues fue un motivo, ¿no? Para la huelga, pues. Imperaba la desigualdad, la Uh-huh. discriminación, los mejores puestos eran para los americanos, los mexicanos no tenían esas oportunidades más que de ser obreros, los trabajos eran la verdad muy rudos, muy insalubres también, y por ese motivo pues fue creciendo el descontento también, la paga no era igual, los mejores salarios pues también eran para los americanos, y los mexicanos pues no tenían la oportunidad tampoco, recibían la mitad, pero tampoco tenían la oportunidad de ascenso. Y no solo los mexicanos, recordemos que también Cananea es considerado una ciudad cosmopolita porque había habitantes aquí de todo el mundo, Uh-huh. entonces pues antes de decirles ese pequeño espacio me recuerda algo que las crónicas y los libros que afortunadamente sobre el tema de la huelga hay muchos, incluso también el escrito por el propio Esteban Vaca Calderón, uno de los principales líderes que lo plasmó su paso en juicio sobre la guerra del Yaqui y génesis de la huelga de Cananea. Entonces ahí hay muchísimo tesis que hasta en la actualidad se han basado en los actos de la huelga. El primer brote de inconformidad que salió resueltamente a las calles cuando a todos en nivel de la República Mexicana nadie se atrevía a salir, a Uh-huh. manifestarse, fue en Cananea, donde un grupo de hombres valientes y decididos se decidieron aquel de junio de 1906 a salir a las calles. Y quiero decirles que la manifestación, por tanto los diarios estadounidenses como los mexicanos narraban que la manifestación fue completamente pacífica. Ellos enarbolaban dos banderas y lo único que ellos pedían era 5 pesos, 8 horas. Esa era su petición. Luego también está el memorándum. Y aquí algo muy interesante que les quiero compartir es que los oficios originales afortunadamente están resguardados en el Archivo Histórico del Estado de Sonora. Los originales y también el gobierno, la Secretaría de Gobernación, hizo una compilación y afortunadamente pudo también transmitir a través de un artículo Miradas a la huelga de Cananea, una lucha por la dignidad, y ahí está plasmando de los obreros mexicanos, está plasmando por decir algo, el memorándum, que solo me voy a permitir hacerles la lectura del memorándum, que es corto realmente, Ajá. porque primeramente ellos mencionan, queda el pueblo obrero declarado en huelga. El pueblo obrero se obliga a trabajar sobre las condiciones siguientes: la destitución del empleo del mayordomo Luis. Él trabajaba en nivel 19. El mínimo sueldo del obrero será 5 pesos diarios con 8 horas de trabajo. En todos los trabajos de la Cananea Consolidated Copper Company se ocuparán el 75% de mexicanos y el 25% de extranjeros, teniendo los primeros las mismas aptitudes que los segundos. Además, poner hombres al cuidado de las jaulas que tengan nobles sentimientos para evitar toda clase de irritación. Todo mexicano en los trabajos de esta negociación tenía derecho, pedían que tuviera derecho a ascenso según se lo permitían sus aptitudes,
Eso es el memorándum. Y en cuanto a lo que hace mención en el cuarto, dice en las jaulas, porque cuando se inició eran la explotación subterránea y bajaban en las jaulas, en los contenedores hacia la parte, bajo algunos niveles hacia la parte inferior de la tierra, ¿no? Oye, las condiciones eran increíblemente, pues imagínate, en aquel tiempos pedían 5 pesos por 8 horas, era el salario que pedían. ¿Hubo represalias inmediatamente después de esto, María del Carmen? Sí, hubo represalias y también hubo muchas muertes. Hablemos de que la Marcha Pacífica recorrió las calles de Cananea. En ese tiempo no era la Avenida Juárez que seguimos que en la actualidad se tiene ese nombre. Su nombre era Main Street, porque las calles tenían el nombre también de americanos. Aquí ondeaba la bandera americana, no la mexicana. Entonces, pues ellos llegaron hasta la maderería y estaba cerca de lo que viene siendo el ferrocarril, aquí en Cananea. Y cuando fueron a invitar a sus compañeros a que se les unieran en un número ya mayor de 1,500, la respuesta de George y William Metcalf, los americanos a cargo de la maderería, los recibieron con chorros muy potentes de agua. Y entonces luego también ahí fue cuando dicen que les mojaron la bandera. Tú sabes que eso pues para un mexicano pues eso es un agravio muy grande, ¿no? Aparte ya hubo una manifestación y también hubo unas balas y ahí cae el primer minero abatido. Los mineros están de 27 años según las actas a las que tengo acceso. Ahí se menciona fractura de cráneo, eran mineros jóvenes y allí fue cuando se desató la violencia y también diarios estadounidenses mencionan que si los hermanos William y George no hubieran tenido esa respuesta, ese ataque a los mineros, todo lo que pasó no se hubiera desencadenado y cómo ellos iban sin armas los mineros y tuvieron que empezar a correr por sus vidas. Y también ahí, déjame decirte, pues como incendiaron la maderería, también fallecieron los hermanos George y William Metcalf. O sea, hubiera sido otra historia, pues hubiera sido quizá pues un poco más pacífico, ¿no? Pero bueno, costó vidas, fue muy difícil, pero también a raíz de esto también pues ha sido considerado este acontecimiento, María del Carmen, un detonante importante de la Revolución Mexicana que vino posteriormente. Así es, y la huelga no triunfó, pero sí lo que triunfó fueron las peticiones establecidas en la Constitución en 1917, las peticiones de los obreros y el artículo 123, ahí está su lucha. Y es algo que no se nos debe olvidar y que debe de establecer. No debemos de perder la situación y la dignidad de que se sigan permaneciendo las 8 horas, que en la actualidad en algunas empresas no lo están llevando a cabo. Y como seres humanos, pues es muy loable, muy digno las horas de descanso a la que se tiene derecho. Así es, sin duda alguna, pues un acontecimiento que no debemos de dejar pasar. Tengo entendido que se conmemora cada 1 de junio, María del Carmen. Efectivamente, fíjate, cada 1 de junio se continúa haciendo homenaje y la conmemoración hacia los mártires, en lo que viene siendo el mausoleo erigido en su honor, y en la parte superior está un nicho donde descansan los restos de los mineros. Ahí está, y pues se tienen actividades, sobre todo y siempre, la actividad lo hacen los mineros pertenecientes a la sección 65 y en apoyo también cuando se les unen las autoridades locales, pero es importante subrayar que ellos siempre lo llevan en el recuerdo. Y también por muchos años presidentes de la República, gobernadores, presidentes municipales, autoridades de todo el país han estado presentes. Conforme han pasado los años, no, pero es muy importante que se siga conservando ese respeto hacia ese acontecimiento. Y en este pasado
primero de junio no dejó de ser la excepción, aunque presente estuvo la alcaldesa municipal de Cananea, Esmeralda González Tapia, pero también vino el cronista étnico de Nogales. Y aquí se presentaron unos mensajes muy emotivos y también unos bailes de diferentes etnias del estado de Sonora. Muy bien, María del Carmen, muchas gracias por compartirnos este tema tan importante en la historia de nuestro estado, de nuestro país, que se dirigió allá en Cananea. María del Carmen Figueroa, cronista municipal de Cananea. Muchas gracias. Muchas gracias. Es la sección de la ACROS que semana a semana tenemos y le presentamos en este espacio. Rapidísimo, antes de despedirnos, recordarles que tenemos contenidos muy interesantes en nuestras redes sociales hoy, en nuestras páginas de Facebook, Instagram, donde nos siguen, por cierto, como R Sonora FM. Van a encontrar ustedes una publicación sobre la historia de los 4 mexicanos que murieron por construir el tren en el desierto de Altar. Muy interesante, porque es una historia real que casi se borró del mapa, pero que fue rescatada gracias al cine. A mí me encantan las películas que son basadas en hechos reales, son creo que mis favoritas. Entonces imagínense, se trata de 4 mexicanos que murieron en el desierto de Altar construyendo un tren que unía a Sonora con Baja California. No eran héroes de película hasta que Viento Negro los inmortalizó. Fíjese, es una historia real que inspiró una de las mejores películas del cine mexicano, El Viento Negro, de 1964. En 1937, 4 trabajadores de la Secretaría